Evaristo Lugo Tovar nació en Culiacán, Sinaloa, y es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Sinaloa y licenciado en Artes Plásticas y Visuales por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Trabaja principalmente el grabado, el dibujo, la historieta y la pintura, y ha participado en exposiciones colectivas dentro y fuera del país, así como en eventos fanzineros como Sin Amigos y Sin Amigas. Su trabajo se ha publicado en revistas de cómic como Horror City, de Editorial Legión, y ha publicado en Narcocyborg, Las calles entre tres ríos, y Viaje, de Paseo por el Sur. Fundador del fanzine Extorbo y cofundador del fanzine Parasitosis, ha colaborado con otros historietistas independientes como Coyote y Verumen en los números 2 y 3 de La Devoradora. Antes que nada me presento, soy Evaristo Lugo Tovar, y como ya lo mencionaste, pues tengo, entre otros trabajos, los que acabas de mencionar, la novela gráfica de Narcocyborg y la de Viaje. Aparte de eso, pues tengo un fanzine, por así decirlo, personal, que se llama Extorbo X-Torbo o Estorbo, como quieran, como se escucha. También aquí en Culiacán, junto con otros compañeros, fundamos un fanzine que se llama Parasitosis. El fanzine no es solo de nosotros, sino que reunimos trabajo, primeramente era trabajo de historietistas de aquí de Culiacán, de Mazatlán. Después con el tiempo se fue ampliando, hubo participaciones de otros estados y actualmente incluso hay participaciones de otros países y también se distribuye en Buenos Aires, Argentina, a través de un amigo fancinero que hace un fanzine que se llama La Posta Onda. Él se llama Emi Barrilete. Y bueno, también he participado con otros historietistas independientes como Javier Gutiérrez, que ya estuvo en otra de tus pláticas. Lo vi hace poco y actualmente estoy haciendo una pequeña colaboración con Anabel Chino, a quien también le doy las gracias por el contacto. Y he hecho también portadas para este fanzine, La Posta Onda. Empezaría hablando de cómo se creó, cómo fue la idea para realizar Narcocyborg. Esto empezó allá por el 2010, cuando estaba todavía estudiando en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Ahí fue cuando estaba el gobierno de Felipe Calderón, entonces ocurrió todo este problema de que se incrementó mucho la violencia por el narcotráfico. Aquí en Culiacán, yo no estaba aquí, pero venía en vacaciones. Entonces empecé a ver, pues, cómo de un tiempo del 2007 por ahí en adelante se había incrementado la violencia y me empezó a llamar la atención, pues empecé a investigar, a leer libros, revistas como Proceso, periódicos como La Jornada. Y de ahí nació la idea de mezclar esto del narcotráfico, pero mezclarlo con otras influencias que tenía yo, que eran pues influencias tanto de cómic nacional como cómic, bueno, lo que sería manga o cómic europeo, cyberpunk, etc. Y fue así que empecé a hacerlo. Acabé la carrera, pero todavía no había terminado el cómic. Hasta mediados del 2012 lo pude terminar. Y pues busqué cómo publicarlo, pero pues yo ya me había dado cuenta que iba a ser más fácil autopublicarlo que buscar una editorial. De hecho, sí busqué editoriales, mandé correos a Editorial Resistencia, pero bueno, no obtuve respuesta. Y pues ya mejor decidí contactar a un editor independiente, a Sergio Madariaga. También a él lo conocí porque Anabel Chino me lo recomendó.
Y ya él me contactó rápido, le dije cuál era la idea para la publicación y lo platicamos y ya para el 2012, agosto por ahí, ya salió impreso la novela gráfica. Y bueno, pues como había dicho al principio, es una mezcla. Tiene parte de realidad y parte que no es, obviamente no es tan real, ¿no? La parte de ciencia ficción, por así decirlo, mezclar esta estética cyberpunk con lo que pasaba en ese momento. Hay, como se menciona en el prólogo del libro, algunas cosas que aparecen ahí sí son reales, son sacadas de algunos videos o que fue también en esa época. Bueno, desde la portada pues ya se puede ver la influencia, que era mi intención de mezclar la estética cyberpunk con lo que pasaba en ese, y sigue pasando, que es la violencia del narcotráfico. Me llamaba especialmente la atención puesto que pues aquí en Culiacán, en Sinaloa, es, por llamarlo así, la cuna de la narcocultura, y me pareció que sería una buena idea hacer esta mezcla y pues empecé a recopilar información, muchas imágenes, fotografías, videos. Por ejemplo, las primeras 2 páginas las saqué de un video que circulaba en ese entonces. No sé si todavía estará disponible en las redes, pero estuvo, creo que lo bajé del blog del narco, estos blogs que salían sobre violencia. Y me llamó la atención de la crueldad de no ayudar al sicario, aunque bueno, tampoco el sicario es una persona muy buena, pero decidí empezar con ese. Hice estas 2 páginas y lo fui haciendo por capítulos autoconclusivos, aunque después se iban mezclando un poco, iba habiendo conexión entre las diferentes historias o pequeñas historias que había. El segundo, pues es de una tradición muy arraigada aquí, o si es que se le puede llamar tradición, que es la de tirar balazos el 1 de enero, 31 de diciembre, 1 de enero, el año nuevo. Y eso siempre ha sido un problema aquí. Se han hecho llamados a la gente que no, pero bueno, nunca se ha conseguido erradicar. Y acá pues ya empiezan a aparecer personajes que ya van a estar presentes el resto de la novela. Pues aquí empiezo a mezclar la parte cyberpunk, ¿no? Con la mano cibernética, y por eso el personaje se llama Mano de Fierro. Además de que jugar con las palabras, porque aquí en la jerga local, y que ahora se ha extendido también a buena parte de la República, fierro es una pistola, son armas. Cuando alguien dice traía un fierro, es que traía una pistola. Y ya empiezo a no solo a mezclar la estética cyberpunk, sino otros tipos de estéticas, tratar también de reflejar los lugares de la ciudad. Eso me interesaba, que se reconocieran las calles, que se reconocieran los edificios, o en este caso, que es el malecón viejo que hay en la ciudad. Salieron algunos edificios representativos y más adelante salen otros. Y pues sí, hay cosas que, como mencionabas hace rato, sí, muy violentas, porque me parecía que esa era la manera de decirlo. Pues no me parecían, por muy violentos que parezcan, al final de cuentas no son tan violentos como lo que realmente pasaba, o lo que pasa todavía cuando ves las fotografías o los videos. Dices, no, pues un dibujo no tiene mucho, no se compara con lo que realmente pasa. Y pues en esta parte ya termina esa pequeña historia y sigue otra donde juego en esta parte con las líricas o lo que implican los narcocorridos, de cómo se enaltece a los narcotraficantes. Pongo la imagen ahí de Malverde, que es una imagen controversial, porque aunque original se le vincula con el narcotráfico, originalmente no tenía nada que ver con el narcotráfico, sino que era como un Robin Hood, que
robaba a los ricos para darle a los pobres. Pero actualmente se ha convertido en una imagen asociada con la delincuencia. Aquí adelante, ahí aparece la Catedral de Culiacán, que está por la calle Obregón, que cualquier persona que sea de aquí de la ciudad la puede reconocer fácilmente. Y ahí hago una pequeña crítica sobre, pues sí, la situación del cómic que de entonces y que no ha cambiado mucho. Bueno, que tratar de arriesgarse a hacer algo diferente, aunque sepas que tal vez no va a tener mucha difusión o no va a ser muy bien recibido, pero bueno, no importa ahí. Poner guiños también a la cultura local, me gusta, en mi caso a mí me gusta mucho el metal. La camiseta que trae la chica es de una banda local llamada Evil Heart. Probablemente sea una de las bandas más, si no es que la banda más reconocida de aquí de Culiacán, que ya no existe, pero en ese momento me pareció buena idea ponerle la camiseta. Y pues siguiendo con la historia, pues, aquí narra sobre el secuestro de esta chica que es la hija de un comandante de la policía. Y cuando más adelante aparece la parte donde una secuencia donde es una ejecución, una decapitación. Eso también lo saqué de un video que circuló en esos años y probablemente todavía se puede encontrar por ahí. Fue un video pues muy impactante, ¿no? Que en ese tiempo no era, pues no se habían visto ese tipo de cosas, ¿no? Aquí también en esta escena, pues meter este rollo cyberpunk, ¿no? Los cables, la mecánica, ¿no? Y fusionarlo ahí para que quien lo ha visto, la historia no necesariamente tiene que ser así, todo tiene que tener lógica, sino, por ejemplo, esta parte simplemente se me antojó poner ahí esta imagen, ¿no? A mí me gusta hacer eso, no trato de no ser tan ceñido a las normas de que todo tiene que tener una lógica, sino que algunas veces simplemente me doy el gusto de poner cosas que no tendrían nada que hacer ahí, pero que me llaman la atención. Y pues, bueno, aquí adelante es donde viene. También tomo imágenes de la parte artística de formación que tuve en la escuela. Aquí utilizo algunas referencias con esta muñeca que aparece a la derecha. Es la muñeca de un artista surrealista, o al menos así se le llamó, que es Hans Bellmer. Hans Bellmer tenía esa idea como cierta idea que ahora podría no ser tan bien vista, que había cierta violencia en su obra, pues él hacía esta muñeca de escayola para hacer con ella, deshacerla, que ejercer violencia o ponerla en situaciones que no necesariamente serían bien vistas, pero bueno, en su tiempo seguramente tampoco lo hubieran sido, pero que se le permitía decir, por decirlo así, por ser un artista. Esta es la escena de la que estaba hablando, que la tomé así, casi no cuadro por cuadro, pero sí las partes más significativas, y al final de cuentas aparece que la suben a YouTube. En este caso, pues, tal vez sí se haya subido a YouTube, pero la bajaron rápido y entonces la subieron a otros videos, a otros lugares de videos. Y aquí rompo de nuevo con la narrativa común. Aquí aparezco yo como una autorreferencia o metacómic aparece el autor. Ahí estoy en la escuela, en el salón de la escuela de la Esmeralda, y termino de dibujar la página y cierro la computadora y salgo del salón y pues cambia de narrar la historia de tercera persona a ser primera persona, dar mis impresiones sobre lo que pasa en la ciudad, etcétera. Esa es una vista aérea de la ciudad.
y empiezo a dar una pequeña reflexión sobre lo que me parece a mí que está pasando, etcétera. Y otra vez vuelvo con la historia de este personaje, Doctor Stelio, que no es otro más que Stellar, es un artista que utiliza mucho la tecnología en su obra, Stelio Arcadiou, no recuerdo bien el nombre, pero se conoce como Stelios. Sale en un video de Queen, la de Made in Heaven, con este brazo, el tercer brazo, un brazo mecánico, y conocía su obra, me agrada, aunque a diferencia del cyberpunk, él tiene una visión muy optimista de la tecnología, más como la tecnología va a ser algo que ayude a las personas. Y en el cyberpunk es lo contrario, la tecnología pues no necesariamente es buena, a veces también puede usarse y se usa para malas acciones, para matar a otras personas o que esclavizar, etcétera. Entonces me pareció que sería una buena idea poner a ese artista como personaje. Y ahí aparece el tercer brazo que entregó, que es una de sus tantas obras. Y él más que nada pues lo que hace es performance, utilizando la tecnología. Y luego pues viene esto de ejecuciones, algo común, que no necesariamente son también de los sicarios, entre sicarios, o sea, los sicarios a los militares, policías, y no también que muchas veces los mismos militares participaban, o hay muchas denuncias sobre desapariciones, tortura, etcétera. Y esa era la intención de que no poner tanto que hay unos buenos, hay otros malos, sino que era de no se puede pues todavía confiar o se sabe bien quién es quién, pues muchos de los militares están coludidos, las policías están coludidas, pues, a veces las personas prefieren o se sienten más seguras con los sicarios, etcétera, por todo lo que representan en lugares como Culiacán, ¿no? Donde sí está muy arraigado el narcotráfico y la gente los admira, los respeta y colabora con ellos, aunque ellos no estén metidos realmente en el narcotráfico. Y de nueva cuenta pongo ahí algunos pensamientos, reflexiones sobre, en este caso sobre el cuerpo mutilado, que tal vez no sean muy comunes pues, en la historieta comercial, pero a mí me pareció buena idea poner esas reflexiones porque como yo estaba consciente desde un principio que lo que estaba haciendo no iba a tener una salida comercial o que lo iba a llevar a una editorial donde me iban a sugerir quitar o poner cosas, entonces me di la libertad de hacer las cosas como yo quería. Esa es probablemente una de las mejores cosas de autoeditarte y no estar supeditado a algún editor, aunque claro, también tiene otros contras, como que no tienes una crítica o sugerencias a la hora de publicar. Aquí en esta escena también traté de representar algo muy común en la ciudad, que son los enfrentamientos y personas ejecutadas a plena luz del día en las calles, y poner referencias a la ciudad como las tiendas departamentales o los supermercados que son muy comunes aquí en la ciudad, y dejar constancia que pues es algo complejo, no solamente están metidos los hombres, también hay mujeres, en este caso en el argot de aquí de la ciudad, los hombres que están metidos en el narcotráfico se les llama buchones y a las mujeres buchonas, entonces ahí sería una ejecución de buchonas. Y cómo la gente se reúne y empieza a ver la escena y las personas, mismos policías, los militares no permiten que la gente pase cuando se contamina la escena del crimen, etc.
En fin, que realmente nunca hay una, una investigación o nunca se sabe, rara vez se sabe quiénes son los culpables. Y aquí sí me tomé la decisión de poner ahí a Felipe Calderón en ese tiempo que todavía gobernaba él. Y hacer esa reflexión, ¿no? De que ya las personas tienen una idea del narcotraficante, pero una idea que ha cambiado, que ya no, el narcotraficante no es necesariamente el tipo que sale con un sombrero tejano y con pantalones de mezclilla, cintos piteados o botas de piel de cocodrilo, todo esto, sino que ya ha mutado esa imagen que se tenía antes, ¿no? Ahora los narcotraficantes actuales pues ya utilizan ropa de marca, utilizan tenis caros, estas Versace o Gucci, o sea, ya no lucen así. Sí, hay todavía algunos que lucen así, pero no siempre. Y como las personas juzgan también por las apariencias, ¿no? Eso es algo que puse en esta página. Ya no, ya tengo algunos años que lo hice, no recuerdo perfectamente qué fue lo que puse, pero sí me acuerdo de lo que había puesto. Y aquí este es otro tema que quise abarcar también en esto, que es la relación del narcotráfico con el arte contemporáneo. Aquí, bueno, aquí de Culiacán hay una artista muy conocida que es Teresa Margolles, pero bueno, ella hizo su carrera ya en la Ciudad de México. Actualmente está otra artista que se llama Rosy Robles. Y hay muchos que tocan el tema del narcotráfico en la pintura, en la fotografía. Estaba este fotógrafo, se me fue el nombre, pero bueno, ganó el segundo lugar, en el tercer lugar creo que en la WordPress Photo. Y aquí pues era también de nuevo una crítica a este uso que se da del morbo, como una manera de tener cierto repercusión o instantánea, rápida en el mundo del arte. Y yo sugería pues que un artista había encontrado uno de los cuerpos y lo había puesto en vitrinas con formol o algo a la manera de lo que hace Damien Hirst en su trabajo, ¿no? Con el tiburón, las ovejas, las vacas. Y pues me imaginé qué era lo que podría pasar, cómo podría repercutir y ahí lo estoy plasmando en la entrevista que da el autor de la obra. En ese tiempo sucedió algo que Damien Hirst había hecho esta calavera de platino y un grupo delincuencial de aquí de la ciudad que se hacían llamar los Anthrax tomó esa imagen como un símbolo para ellos, lo ponían en los videos que subían de narcocorridos en YouTube, ponían esta imagen como una forma de identificar ese grupo. Y estuve investigando y había una página que se llamaba Rescue Damien Hirst para tratar de quitarle ese significado a la calavera de platino, la de For the Lord of God, así se llama la obra. Y por eso puse ahí esa página. Ahorita ya no existe la página, pero en ese tiempo sí funcionaba todavía. Y pues me llamó la atención, ¿no? Cómo esa imagen representaba o significaba algo para ellos, porque era algo cercano como la muerte, pero al mismo tiempo ostentosa, ¿no? Brillan los diamantes con los que está cubierta. Algo muy común en la vestimenta de las mujeres que están metidas en el narcotráfico o que andan con narcotraficantes. ¿Qué es eso? Pues ponerse mucho brillo, diamantina o diamantes de plástico, pues para llamar la atención o ser más vistosas. Y aquí pues pongo una poco de la vida cotidiana del artista y introduzco también más de esa estética cyberpunk, en este caso con las
la estética cybergoth, ¿no? De las muy común sobre todo en Europa, más que en Japón, aunque también en Japón, que es común, ¿no? Pero cybergoth viene más de Alemania, de la música industrial. Y pongo que él tiene una novia, amante, pareja, pero que es un cyborg con esa estética, ¿no? De cybergoth. Entonces, pues a raíz de que él se roba este cuerpo, pues van por él a su casa, llegan y asesinan, si es que se puede llamar así, asesinar a un cyborg, algo artificial, y lo secuestran. Hay algunas referencias ahí en las paredes a películas japonesas o bandas japonesas como Robot Carnival, que fue una animación que me gustó mucho y que trata también sobre eso, robots, cyborgs. Y bueno, está la X, que es de una banda de Japón llamada X Japan. Y aquí lo siguiente son imágenes tal cual de una marcha que hubo en Culiacán, una de tantas que ha habido para detener la violencia, una marcha por la paz. Las tomé de los diarios locales, de este caso creo que es del diario Noroeste. Y por así llamarlo, lo intervine un poco, puse ahí algunas cosas, referencias a mis gustos, con la camiseta con el logo de una banda llamada Hermética, una banda que me gusta bastante y me pareció que era bueno ponerlo ahí. También las referencias al cómic, en este caso latinoamericano, en la siguiente página, al final pongo una cita de Juan Sasturain. Juan Sasturain es un guionista, bueno, más que guionista, es un escritor tal cual argentino. Él fue el guionista de la historieta Perramus que dibujó Alberto Breccia. A mí me parece, como influencias, me gustan mucho. Alberto Breccia es de mis dibujantes favoritos. Entonces quise poner esta cita de una verdad de pocos es casi una mentira, que aparece en el libro de Perramus, en el tercer libro, creo. Y eso de ahí viene esa cita. Ahí pongo la referencia. Y pues continuando con la historia, pues, aparece aquí otra vez el personaje que sería Asterios Arcadiou. Pues están negociando ahí la vida de su hija. Está entregándole a este comandante la información que necesita para acabar con los sicarios que secuestraron a su hija. La composición de página también es algo experimental, o a mí se me ocurrió hacerlo así, ¿no? Tomando de nuevo cuenta la idea esta de las vitrinas, me pareció que era una buena idea ponerlas así, ese tipo de composición menos común, no tan común en la narrativa gráfica, aunque sí hay personas que lo utilizan, ¿no? Todo, que tratan de hacer cosas más experimentales. Y pues la historia continúa. Aparece este sicario, brazo de fierro, que acaba de recibir unas reparaciones y van por él para aniquilarlo. Pero él no se puede mover porque tiene un virus en el sistema motriz, y llega la policía y aquí se empiezan a transponer lo que pasa en esta secuencia y lo que pasa después en otra secuencia, donde llegan por el científico, el doctor Stelio. Y de nueva cuenta trato de poner referencias a diferentes gustos, películas, etcétera. Aquí más adelante aparecen referencias a Evil Dead o este tipo de películas gore de los 80s. Y acá, igual atrás del personaje hay un dibujo que sería Tetsuo de Akira, que
es una influencia también muy notoria en el cómic, la influencia que tengo de Katsuhiro Tomo en el sentido de dibujar los cables, de dibujar cosas mecánicas, orgánicas, biomecánicas, por decirlo así, ¿no? Los cables como si tuvieran vida, etcétera. Y decidí ponerlo porque pues era una influencia importante para mí, todavía lo es. Aquí es igual. Tomo algunos elementos del manga como una cantidad muy grande de líneas cinéticas para remarcar o hacer más dramática un poco la escena. Esta de la motosierra, pues, sacado también de Evil Dead. Y más adelante aparece se ve más claramente Tetsuo ahí atrás con su mano mecánica. Referencias a cosas de la ciudad, como la gorrita que trae el sicario, que es una gorra con el logo de los Dorados, el equipo de fútbol de aquí, o en otras pongo los logos de los Tomateros, que es el equipo de béisbol local. Y las referencias también a las armas típicas, ¿no? Lo que aquí se conoce como cuernos de chivo, que son los AK-47. Y otra página que no tiene no es la intención de que tenga mucha significado, que se pudo haber hecho de otra manera, pero me pareció que era una buena idea experimentar y hacerlo así, como una vez más tratar de romper con lo plano de la página típica de un cómic, ¿no? Y hacerlo, ponerle algo de tridimensión, tratar de que se viera diferente. Que significan cosas, no sé, yo a veces no es que las haga con la intención de que todo tenga un significado, simplemente me parece que se hubiera visto bien y lo hago, me parece que se va a ver bien y por eso lo pongo. No siempre tienen un significado, o al menos yo no lo hago con esa intención. Y de nuevo, esta pequeña historia pues, concluye aquí, ¿no? Donde aparece esta trampa que tenía el doctor Stelios para acabar con por si acaso, cuando tuvieran que utilizarla, y se desata una balacera donde mueren los militares que habían enviado y los sicarios repelen la agresión, mientras que que en la otra parte está este cyborg sicario que sería Brazo de Fierro, que todavía no puede moverse y los policías están tratando de destruirlo, pero no pueden porque no cuentan con las armas lo suficientemente potentes, ¿no? Entonces empiezan a ver si funciona un soplete para derretir las partes mecánicas. Y aquí de nueva cuenta trato de utilizar las onomatopeyas como composición o como viñetas. Y pues prácticamente aquí ya casi llegamos al final, solo es lo que pasa, ya asesinan al profesor, al científico, que acaba el tiempo que tenía restringido el sicario cyborg para no poder moverse, y cuando ya logra moverse pues mata a los policías, que no se muestra, no lo muestro, pero lo sugiero con esta acción que pues, sería algo así como un estilema, donde no muestras la acción, pero la sugieres. Ya después de aquí empiezo a meter un poco más de imágenes semi-abstractas, que quería mostrar, no sé, como esa sinsentido de la violencia, de la vida, de la crueldad que hay en la sociedad, en el mundo, ¿no? Cómo al final toda la parte mecánica termina mezclándose con lo biológico y todo se fusiona y se hace esta masa de restos de personas y mecánicos.
cables y huesos, de todo. Y al final pongo estas 2 últimas páginas a manera de crítica, reflexión, comentarios sobre la sociedad de aquí, de la ciudad, de cómo se volvió tan común, cómo ven de buena manera lo que es el narcotráfico, cómo las mujeres aspiran, ¿no?, a tener cierta imagen, ciertos cuerpos, cierta estética para llamar la atención de los delincuentes, o cómo los hombres tratan de rodearse o de hacerse esta fama como de que ellos también tienen armas y son familiares o parientes o ellos mismos están metidos en el narcotráfico, cómo todo eso afecta a los niños, que las imágenes que antes eran, sí eran comunes en los diarios locales de asesinatos y eso, pero no, nunca se habían hecho de una forma tan gráfica, a como empezó en esa época, que ya las fotos, los videos eran más accesibles también por los medios de comunicación, los blogs, los celulares que ya empezaban a tener cámaras, etcétera, y se podían grabar y fotografiar los enfrentamientos. Los mismos policías los tomaban fotos, o los sicarios, y los subían. Y ya, y aquí el personaje que había hecho la instalación, le puse ahí en la otra cosa que era muy común en ese tiempo, dejar mensajes. Bueno, todavía es común. Y le puse para que aprendan a dibujar, ¿no? Como una crítica, ¿no? De, pues, que todavía el dibujo tiene peso, no, no ha muerto, es importante. No todo es los nuevos medios, etcétera. Y bueno, ahí terminaría. Pues, lo que le veo a la historieta es que te permite hacer, que no tiene límites. O el dibujo, tú puedes expresarte de la manera que quieras. O sea, en mi caso, si lo hubiese intentado hacer en video o en fotografía, a lo mejor yo me hubiera sentido más restringido, porque primero, pues no manejo también esas plataformas, esos medios. Y segundo, que pues implican, en mi caso, hubieran implicado más también un costo más alto, ¿no? Estar cámaras o tener una buena computadora para editar, etcétera. En realidad, la realidad es que no lo pensé mucho así de en qué lo hago, sino que ya sabía, o sea, que lo tenía que hacer en cómic, y porque me gusta, soy un, pues, consumidor, lector de novela gráfica, y ya había hecho cosas anteriores en cómic, y dije, bueno, esto es que aquí es donde podría plasmar de mejor manera lo que yo quiero mostrar. Y por eso me animé a hacerlo así. Bueno, en realidad mencioné a Kira, pero pues, de influencias los tengo un montón, pero hubiese sido mucho. Sí, efectivamente, yo también comparto tu visión. Yo no soy mucho, de hecho, no soy de leer superhéroes ni nada. O sea, tengo amigos que les gustan y respeto su decisión, pero a mí no, creo que ya no me agrada, no es lo que estoy buscando. Entonces sí tengo más, como mencioné, así el cómic latinoamericano, más un cómic para un público maduro, adulto, como Brescia, Sasturain, Carlos Trillo, Carlos Meglia o Estergel, que me parece uno de los mejores guionistas, Hugo Pratt, el manga, pero el manga también no el manga comercial al que más conocido, pues que tampoco lo critico, pero no es lo mío. Pues me refiero a autores como Soejiro Maruo, Hidechi Ino, ¿cuál es? Hiro Taniguchi, o sea, autores que se van más por la reflexión, como tú mencionas. En el caso de Hiro Taniguchi, pues él tiene mangas
un manga que se llama El hombre que camina. Su manga es solamente una persona que va caminando y va contemplando lo que va viendo. Ese tipo de autores me llaman más, o en el cómic norteamericano, pues, los hermanos Hernández me parecen pues muy buenos y que deberían de ser rescatados, ¿no? Aquí por su lado mexicano, ¿no? Love and Rockets y otros trabajos que tienen más, que no tan grandes como Love and Rockets, pero muy buenos también. Y también pues sí está la parte de la filosofía o las reflexiones. Yo las hago más que nada desde que aquí en Narcocyborg, pues algunos, pues muy pesimista la visión, o sea, es más como entre Schopenhauer, Nietzsche, sobre todo esta parte de esta visión trágica de la vida que tiene Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, o la parte de Schopenhauer también de, pues, muy pesimista, el principio de individuación, de cómo podemos vivir en el mundo a pesar de que el mundo es caótico y aún así tenemos esa capacidad de vivir en él. También está la parte del arte. En ese tiempo apenas iniciaba un movimiento que se llamaba artismo, que con H, que pues querían decir que estaban hartos del arte contemporáneo. De ahí salió Avelina Lesper. Ella era el del núcleo duro. Y me llamaba la atención, entonces por eso puse toda esta crítica, no solo a esa manera de hacer arte, sino también todo el dinero, todo lo que había detrás, ¿no? Obras como la de Calavera de Cristo, de Platino, que pues en realidad pues era más que nada una especie de burbuja, ¿no? De especulación nada más que al menos a mí no me parecía que tuviera tanto mérito artístico. Y con el tiempo pues de nueva cuenta que a lo mejor algunas cosas han cambiado. En la siguiente, en la de viaje, pues ya también un poco de existencialismo, y que en la parte de la crítica también era con filósofos de la filosofía de la liberación, de todo este giro de colonial que tal vez a algunos les parezca un poco no muy agradable por decir que están colonizados y que tenemos gustos que pues no vienen de nuestra idiosincrasia, sino que son impuestos por los grandes medios, ¿no? Nos colonizan mentalmente, culturalmente, por decirlo así. Pero bueno, no sé si deba de ahondar en estos. Tal vez ya no tenga mucho que ver con el cómic, pero me parece interesante mencionarlo, ¿no? Como filósofos como Boaventura de Sousa, Enrique Dussel o Néstor García Canclini, que bueno, es filósofo, pues, pero habla también sobre esta parte de lo local, cómo mezclamos nuestros gustos globalizados con las cosas de nuestra cultura, ¿no? Que pues en Narcocyborg creo que queda muy bien plasmado, ¿no? Lo local, el narcotráfico, sus expresiones como los narcocorridos, la estética, etcétera, mezclado con una estética que no tiene nada que ver con México, como el cyberpunk, que viene pues desde escritores como William Gibson y pasando por lo japonés, todo se va mezclando, ¿no? La parte de la música industrial, etcétera. Lo local, ¿no? De cómo insertar temáticas que pues parecieran que no se adaptan al tercer mundo, pero que a nosotros nos han influenciado por medio de caricaturas, animación, cine. Y pues como cuando yo era pequeño, me acuerdo que siempre me preguntaba por qué las historias nunca pasaban en México. O sea, siempre pasan en Nueva York, siempre pasan en otras partes. ¿Por qué no algo que pase aquí en la Ciudad de México? O peor todavía en Culiacán, porque pues Culiacán no figuraba mucho en ese tiempo y ahora solo figura pues, por el narcotráfico. Y algo que me gustaba o que me gusta de Oesterheld fue cuando él hizo El Eternauta y que lo situó en Buenos Aires. Y decía yo, sí, exacto, eso es para qué lo vamos a situar en Tokio o otra vez en Nueva York. O sea, que situarlo aquí en Culiacán, o sea, si conozco mejor
Culiacán, ¿para qué un lugar que no conozco? Que era también esto como reivindicar o darle una identidad al cómic, no nada más que se hace en México, sino también aquí en Sinaloa, que sí hay personas que hacen cómic, pero no son muy conocidas, o bueno, igual yo tampoco es que yo sea muy conocido, pero que se hace cómic y sí se hace, y pues reivindicar lo que está aquí, lo que tenemos a la mano, porque conozco muchos que de nueva cuenta, pues es su decisión, ¿no? Pero creo yo que lo mejor sería utilizar temas, aunque no sean necesariamente de nuestra cultura como el cyberpunk, pero mezclarlos un poco con lo local. Y bueno, el cyberpunk en sí mismo como un género de novela negra, pues es como novela negra, pero con tecnología. Entonces, pues bueno, ¿qué es el narcotráfico? Pues es policíaco, es lo mismo, no es novela negra. Que pues vamos a mezclar cyberpunk con narcotráfico a ver qué sale, ¿no? Yo no sé si saldría algo bueno, pero bueno, por lo menos ahí ya se dejó un intento para que otros lo mejoren. Y eso fue lo que me, me llevó a hacerlo así. Y pues todavía sigo utilizando esa estética y mezclándola todavía también con Culiacán, pero ya son relatos cortos que ya en su momento pues reuniré en un solo tomo y ver si lo puedo autopublicar también. Uf, es bastante amplio, complejo y polémico. Depende pues yo desde niño tuve acercamiento con la historieta nacional, con el Capulinito, o veía ahí el Mil Chistes, o claro, no, ya a mí me tocó ya lo último, por decirlo así. Yo nací en el 81 y para cuando ya tenía un poco más de conciencia ya iba de salida pues lo que quedaba, ¿no? Todavía en los 90 hubo Meteorix, Break y otros autores, pero ya estaba más marcado la influencia del manga. Y pues en el 2010 estaba, creo, la editorial Caligrama. Todavía creo que existía la editorial Caligrama. Ya habían publicado la Operación Bolívar de Edgar Clement, habían publicado a Tony Sandoval, aunque bueno, él publica en Europa. Y estaban publicando autores, pero creo que después ya como por el 2011, 2012 desapareció. Yo al menos yo ya no vi que sacaran nuevos títulos. Vuelvo a remarcar, si en la Ciudad de México era difícil conseguir o había falta de editoriales, etcétera, pues aquí en Culiacán, pues eso ni existía, ¿no? Nunca hubo, que yo sepa, nunca hubo una revista que se dedicara a sacar trabajo de historietistas. Lo más que había eran los periódicos de los dibujantes, los caricaturistas, pero fuera de eso no creo yo que hubiera, o al menos yo nunca lo vi. Ya hasta mucho tiempo después existieron algunas revistas como una que se llama La Locha, que era algo parecido al Chamuco, pero con autores de aquí locales. Fanzines me tocó ver algunos, pero tampoco así fanzines de historieta que yo recuerde o sepa, no hubo, yo nunca me tocó verlos. Entonces, pues sí, el panorama en esa época pues era muy malo. Y actualmente pues creo que pues tampoco ha cambiado mucho. Creo que la mayoría de los autores o los que conozco pues todos coinciden en eso, que el panorama de la historieta mexicana está pues no es muy bonito, no es nada, es pesimista. No. Eh, y pues, ¿qué más puedo decir? Que ese fue uno de los motivos por el que yo decidí pues autopublicarme, porque pues, estaba consciente de que iba a ser muy difícil que una editorial quisiera publicar lo que yo hacía, además de que pues no era para nada
comercial o no iba enfocado a algún público definido. También con el siguiente trabajo, pues también lo autopubliqué y poco antes de publicar ese fue cuando yo pues tenía ganas de publicar, quería que lo que hacía se conociera, aunque yo mismo lo sacara, entonces empecé a hacer un fanzine que titulé Extorbo. Eran puros trabajos míos. Creo que en el primero nada más metí un trabajo de Carlos Jiménez, de Carlos Jiménez, porque estaba libre de derechos. Entonces, lo voy a aprovechar y lo voy a poner. Después saqué otro número, los vendí aquí en un lugar que se llama el Paseo de las Artes. Después en la Ciudad de México participé en los eventos de Sin Amigos, en el evento. Ahí estuve vendiendo Narcocyborg, estos 2 tomos de Extorbo. Después me invitaron a otro festival que se llama Sin Amibas, o no, creo que ya no lo hacen, no estoy enterado. Participé en 2, ese era en Cuernavaca. Igual seguí vendiendo, después le agregué también la siguiente publicación. Regresé a Culiacán, participé allá, conocí a Javier Gutiérrez y a Pablo, pues, que se hace llamar Señor Verumen, que ahorita también trabaja, estuvo un tiempo en Mota Comics, creo que ya no está. Con ellos me invitaron a participar en su cómic, La Devoradora. Ahí participé en el número 2 y en el número 3. Y ya me regresé a Culiacán. Impartí un pequeño curso sobre historieta en un lugar que se llama Cuadrante Creativo aquí en Culiacán. Y ahí conocí a otros compañeros, a Julio Medina y Luis César Gagiola. Y con ellos empezamos a hacer el fanzine de Parasitosis, que la idea es, pues, publicar lo que nosotros teníamos y publicar lo que otros autores de aquí de la ciudad quisieran enviarnos, y pues nosotros se los publicábamos. Era un fanzine es un fanzine básico, son puras fotocopias, y después de 9 números ya le incluimos color para que se viera más llamativo. Órale. Y bueno, con ellos esa era la idea, ¿no? Pues publicar, hacer ese sueño que todos tenemos, así de que vamos a publicar nuestro trabajo. Que actualmente, pues la gente, bueno, ya está en las redes sociales, lo puedes publicar en Instagram, lo puedes publicar en Facebook, lo puedes hacer todo digital, pero al menos a mí, creo que a ellos también, pues les interesaba siempre verlo en físico, ¿no? Como nosotros nos criamos, ¿no? Viendo las historietas en la mano, así, sin verlas en una pantalla. Y empezamos con él. Yo pensé que el fanzine pues no iba a durar mucho por las características de los fanzines, ¿no? Que son muy irregulares y luego la gente pierde el interés y se abandonan. Pero sacamos 9 números seguidos y luego de ahí fue cuando yo me fui a la Ciudad de México, hubo una pausa, ya regresé y empezamos otra vez a sacar el fanzine. Y ahorita vamos ya en el número 40 y va a salir el número 48. Entonces, pues bueno, pues creo que ya 48 números ya es algo. Y seguimos con la intención de, pues, no dejarlo, de seguir publicando. No solamente publicamos cómic, al principio era cómic, ahora también metemos narrativa, ilustración. Y también hay personas que nos han mandado, pues, poesía, etcétera, escritos. Muchos ya en estos números. Y luego se presentó la oportunidad de hacer un intercambio, por así decirlo, de fanzines con unos fanzineros de Buenos Aires. Yo publicaba así el fanzine en redes sociales. Una amiga me sugirió que lo empezara a publicar en páginas de fanzines de toda Latinoamérica. Y una Cristina López, ella me lo sugirió, entonces le hice caso, lo empecé a poner y al poco tiempo nos mandó un mensaje un chico de Argentina, Emi Barrilete, que nos propuso hacer una red de fanzines autogestivos. Nosotros imprimimos aquí en Culiacán tu fanzine y él imprime allá en Buenos Aires nuestro fanzine. Y así fue como empezamos pues a que el fanzine se publicara también en otro país, no nada más aquí en México.
Además, aquí en México, pues gracias a la tienda Salvaje Store, en Puebla, ahí también pueden encontrar números físicos de Parasitosis y de La Posta Under, que es el fanzine de Buenos Aires. Y pues ahorita en eso estamos, tratando de que se conozca más, no solamente a nivel local, sino también, por lo menos a nivel Latinoamérica o algo así. Y gracias a eso también muchos autores de Argentina, de Colombia, de España han publicado en el fanzine. Si alguien quisiera verlo, pues ahí en Facebook tenemos una página, en Instagram, todas como Fanzine Parasitosis o Parasitosis Fanzine. Pues eso también es controversial, no sé, pero bueno, yo sí creo que sí es cierto que si los trabajos actuales no tienen mayor difusión, pues van a terminar desapareciendo. O sea, nosotros en el fanzine creo que tratamos de, nuestro fanzine es gratuito, no lo vendemos. Entonces muchas veces cuando íbamos a convenciones, por ejemplo, mientras estaban haciendo fila para entrar a la convención, les queríamos regalar los fanzines, pero algunas personas de plano así es, no lo quiero. Y entonces, bueno, ni regalado lo quieren, pero entonces sí hay todavía mucho desprecio, mucho desconfianza hacia la historieta mexicana. Creo que pues eso es cierto, no, es difícil que la gente vuelva a fijarse en la historieta mexicana teniendo muchos productos que son visualmente pues muy llamativos y que contra la que la industria, bueno, no hay industria, pero contra la que pues, los autores independientes pues difícilmente puedes competir contra tipos que pues sí les pagan por hacer lo que hacen y se dedican solo a eso. Entonces pues es muy difícil, es como en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Los campesinos mexicanos pues difícilmente pueden competir contra los campesinos de Estados Unidos que tienen tecnología y apoyo y entonces pues yo sí creo que lo importante es no solo quedarte o limitarte hacia lo digital o hacia lo impreso, sino pues si lo puedes hacer digital, ponlo en digital, pero imprímelo también, trata de distribuirlo, llevarlo a las bibliotecas. Yo fui a la biblioteca Vasconcelos, aconsejado por Pablo Berumen, y me alegro porque pues, creo que sí fue una buena decisión. Hay muchas personas me han dicho que, sí, yo lo vi en la biblioteca Vasconcelos, y, fue una buena decisión, güey. Originalmente fueron 100, son tirajes pequeños porque pues no, se me hacía demasiado sacar 1000, no apenas se puede distribuir. Entonces fueron 100, después se hizo una reimpresión de otros 100 cuando tuve unas presentaciones en la Galería Vértigo y en la Centro Cultural de España, donde está la biblioteca, tiene una pequeña biblioteca de cómic. Fui ahí, me prestaron el lugar y ahí hice las presentaciones. Como para ese tiempo ya no me quedaban tantos, dije, bueno, voy a hacer otro tiraje para tener en caso de que alguien los quisiera comprar. Y hice otro tiraje y fueron otros 100. Ya serían 200 ejemplares los que se han impreso hasta hoy. La librería probablemente sea la librería Navegantes. Hace poco les envié unos a Román Rivas, que él pues hizo el favor de pues tenerlo ahí en su librería, promocionarlo, y pues le doy las gracias porque antes sí fui a otras librerías, pero ya hace años, yo supongo que ya no deben de tener. Y sí, debió ser esa librería. Y pues sí, efectivamente ahí en Samsara, pues creo Sergio Madariaga ya no tiene ejemplares. Yo tengo, si alguien quisiera, pues con un correo así se los puedo mandar por correo, en caso de que a alguien le interese, ¿no?
Pero ahí en la Ciudad de México creo que son en Navegantes, librerías. Sí, lo que yo veo es que en los lectores está muy marcado unos se van mucho hacia el cómic norteamericano de superhéroes, otros se van mucho hacia el manga, una cantidad reducida se va al cómic europeo y definitivamente una cantidad mucho menor tiene conocimiento del cómic latinoamericano y del cómic nacional, pues ahí sí es raro que encuentres a alguien que busque historieta nacional. Ese creo yo que es el problema, porque los que van hacia el cómic norteamericano buscan quieren ver lo que hay en el cómic de superhéroes, quieren ver pues anatomías así musculosas, o un dibujo muy parecido al de figuras como, no sé, Jim Lee o estos, como Alex Ross o ese tipo de dibujantes, ¿no? Ya estoy muy desconectado del cómic norteamericano, no sé quiénes serán ahora las figuras. En el manga, pues igual, ¿no? Buscan esa estética de autores como Akira Toriyama o ¿a quién más? Bueno, yo también me incluyo ahí, ¿no? También me gusta mucho el manga, pero no tanto. Un manga un poco más diferente. Y los que buscan el cómic europeo, pues también no tienen como unos estándares ya, unas ideas de lo que debe de ser o cómo debe de dibujarse, cómo se debe de narrar. Entonces, cuando llegan al cómic mexicano, pues muchas veces no les gusta, o sea, lo ven y no, pues es que esto no se parece, o para mí esto no es cómic, o está bien chafa, o a mí me pasaba, o yo también, cuando compraba cómic, era así muy de que, es que tiene que ser un dibujo muy así, muy bueno. Y, por ejemplo, cuando empecé a ver a Robert Crumb, a mí no me gustaba Robert Crumb, decía, es que se ve así muy grotesco el dibujo, la línea muy gruesa, ese sombreado así no me llama. Pero tienes que agarrarle o educar también tu mirada para entender que no todas las personas van a dibujar igual. Ahora me gusta mucho Robert Crumb, pero antes sí no lo pasaba casi. Y creo que ese es uno de los problemas, que sí también falta autocrítica y lo que comentabas ahorita de la falta de autocrítica es que también no hay muchas personas con quien consultar. Yo cuando hice Narcosaibo quería revisarlo, que no tuviera faltas de ortografía, que estuviera bien redactado, pero pues a quién se lo podía pasar. De un profesor que tenía, me acuerdo que me acerqué a él, pero como que no, no mostró mucho interés y por eso mejor ya lo dejé así, ¿no? ¿A quién más? Se lo mostré a algunos amigos, pero no tenía pues un redactor, una persona que me dijera, a ver, lo voy a leer, mira, aquí está mal, aquí tienes esto lo puedes hacer así, esto. Pues no había. Y eso es lo malo, no hay a quien consultar. Con el otro igual, o sea, tal vez a la única persona que está más metida en esto y que sí era más accesible, pues fue Anabel, a ella se lo presté, le dijo, oye, pues si puedes, si quieres, puedes hacerle un prólogo o algo para que haya un poco más de que se entienda un poco más lo que quería decir o lo que quiero decir, etcétera. Pero sí, no hay personas a quien recurrir así. Lo tienes que hacer como, pues, más o menos como tú vas tanteando. Bueno, al menos aquí en Culiacán no es tan común eso, güey. Ya cuando lo acabé el primer Narcosagur, ya estaba aquí en Culiacán, no estaba allá. Fui a Resistencia en una ida que tuve a la Ciudad de México, pero no estaban, algo así. Me dijeron que la persona que estaba ahí, no, pues luego les aviso. Pero ya no me avisaron. Después les mandé un correo, pero tampoco recibí respuesta.
mandé algunos trabajos a editorial, a esta revista Comicase, tampoco recibí nada, así ninguna respuesta. Y pues dije, bueno, pues ya creo que pues mejor pues lo hago yo, o sea, no le veo, no creo que vaya a recibir respuesta de alguien más o de editoriales más grandes, ¿no? Se veía difícil. Pues a mí la autoedición me parece que para mí yo estoy feliz de la autoedición, o sea, no, como mencionas, pues si vas a una editorial o algo, pues sí te van a poner muchas más trabas, va a haber rechazos, etcétera. Lo hice, no recibí respuesta, entonces dije, bueno, lo voy a autoeditar y me pareció que, pues efectivamente yo no conozco el mercado porque nunca he estado metido así en cosas de edición no lo conozco, entonces yo solo lo hice porque quería hacerlo y quería publicarlo y quería verlo impreso y quería que se conociera un poco lo que hacía y me convencí de que pues sí, o sea, la autoedición me parece viable y creo que actualmente es lo que la mayoría de los autores hacen, autoeditarse. No hay, aunque hay editoriales, muchas editoriales es casi lo mismo que autoeditarte, pues no, ellas nada más te prestan como, por así decirlo, los talleres de impresión o ellos se encargan de tramitar el ISBN, pero en realidad la historia se publica tal cual tú se las entregas, ¿no? No es que ellos tengan un servicio así de edición, decir, ah, mira esto o algo, sino que la publican tal cual. Incluso, pues, que algunas cosas que he hecho, pues yo armo todo el archivo en InDesign de cómo va a quedar, etcétera, y ya les paso el archivo tal cual. Y así lo han impreso, no. Por eso, para mí es más libertad autoeditarlo porque lo puedo hacer como quiero que se vea, aunque en algunas cosas sí tiene sus limitaciones, pero a mí me ha funcionado mucho más la autoedición porque si de otra manera creo que todavía estaría buscando, ¿no? Y no habría publicado nada. Y por eso me fui también por los fanzines porque me parecen mucho más libertad creativa de no, como mencionas ahorita, de que no se lo pondrías a tus estudiantes porque está muy violento, porque tiene escenas de sexo explícito. Y eso es muy delicado. Siempre ese tipo de cosas te frenan porque no, es que esto no, esto se va a ver mal. Y a mí no, yo lo quiero hacer así y si no les gusta, pues bueno, o sea, nadie me está pagando por hacerlo, pues lo voy a hacer así. ¿Qué trabajos? Pues yo creo que de los así no mexicanos, pues sería trabajos como El Eternauta, Mork Cinder de Oestergel, trabajos como, bueno, tú también tienes una plática con Antonio Altarriba, lo he leído y me parece muy bueno, por ejemplo, el arte de volar, el ala rota sobre la Guerra Civil Española. Esos trabajos también me parecen que aportan mucho. ¿Quién más? Mm, el Incal de Moebius y Jodorowsky. Están un mangaka muy bueno que es Naoki Urasawa. Podría ser 20th Century Boys. Y Hiro Taniguchi con este tipo de manga más contemplativo. Barrio Lejanos, un trabajo de él que me gustó bastante también. Es que son tantos. Sí, para entrar con México, creo que el puente estaría en los hermanos Hernández. Creo que ahí
que estaría tanto el cómic independiente norteamericano, pues, pero que también tiene mucho de mexicano. Creo que ese trabajo también me parece que es una desgracia que no se conozca, que no se le haya... Creo que hay una traducción al español, pero de España. Pero que no hay una traducción aquí nacional, pues me parece muy malo. Pero creo que también ese trabajo se debería conocer. Además es inmenso, es muy extenso lo que llevan de publicaciones, publicado. Y de México, pues hay un autor que me gusta mucho su dibujo, pero ya es muy viejo, es Carlos Neves, de Segismundo II, rey de Moscavia. Ese cómic no lo he podido leer precisamente porque ya está, supongo que solo en el Archivo General de la Nación habrá ejemplares, ¿no? Pero viendo lo poco que he podido ver, me ha gustado y su dibujo me parece muy, muy bueno. Dibujo académico muy, muy bien logrado. Creo que ese autor debería de ser revalorado y se debería rescatar aquí en México, pero quién sabe. ¿Qué otro? Pues a lo mejor cae en lugares comunes, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Pero me parece que también por la importancia sociológica que tiene, pues, la familia Burrón de Vargas, los super sabios. De ahí, más reciente. A mí me gusta Tony Sandoval, me gusta su dibujo, me gustan sus historias, más por ese rollo que también un poco de estética heavy metalera, black metalera que tiene por ahí, pero no sé si considerarlo tan mexicano porque no publica aquí, pero yo lo pondría. Están... ¿quién más? Es que es difícil porque seguramente habrá muchos autores, pero que yo desconozco que existen por lo mismo, porque no se conocen. Creo que Inés Estrada, bueno, es más del ambiente fancinero, pero lo que he visto de ella me parece bueno, es diferente, es extraño, pero tiene cierto sabor que me agrada, me hace pensar. ¿Quién más? Creo que hay otro autor ya viejo, Rafael Araiza, que da batacazo limpio, que no comparto mucho su ideología porque era más de derecha, pero creo que aportó también mucha irreverencia. Y pues, no sé quién más, ¿no? Lo conozco varios, pero no sé. Edgar Clement, creo que con Operación Bolívar le dio inició una visión diferente o hizo su propio universo, por así decirlo, que pues ahí está incluso plasmado en series como Diablero de Netflix. Y José Quintero, que también mezcla un poco, mete cosas de filosofía en su personaje de Búa. Pues es que no sé, no quisiera olvidar a alguien que dijera yo, debía haberlo mencionado, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ahí entras con otro tema escabroso, lo de las becas, lo de cómo debería ser la publicación, cómo se debería de difundir el trabajo. Pues lo hemos tratado en el curso que está dando Anabel. De hecho, hubo pláticas con
Gantús, etcétera. Pues yo a él no lo conozco, no. Que en la Esmeralda, de personas que estuvieron conmigo, algunos obtuvieron la beca de narrativa gráfica, creo que Alejandro Espino, no sé quién más, pero bueno, no sé cómo se debería de promocionar. Lo mismo que estuvimos platicando también hace un tiempo con Anabel, de la propuesta de Paco Ignacio Taibo II de Fondo de Cultura Económica, pero que él dice que no le convence, por así decirlo, que no lo que él quiere, los autores de aquí no tienen el nivel, por decir. Pues, si alguien le lleva algo que a él lo convenza, pues él te lo publica. Pero pues también está el factor, qué es lo que él quisiera ver, ¿no? O cuáles son sus estándares. Sí está difícil esa parte y se me fue la otra idea, pero conozco personas aquí en Culiacán, no directamente, pero por amigos que publican en Webtoon y allí parece ser que les va, si no así de maravilla, pero pues si tienen más de alrededor de 1,000 lectores o más. Entonces, sí hay cosas nuevas, sí las hay, pero ya no están, ya no están tan al alcance o solo están bueno, en la plataforma están al alcance, pero no es tan fácil que se den a conocer porque muchos de ellos ni siquiera les interesa darse a conocer en lo nacional, sino que siempre se van directo a las plataformas, ahí lo pongo y se conocen ahí, pero o sea, yo a estas personas que publican en Webtoon, yo no las conocería si no fuera porque un amigo, Julio Medina, trabajó con ellas. Es un colectivo, por llamarlo así, que se llama Cupcake de eso. Ellas publican ahí y hay más personas de aquí que publican, pero que, o sea, solo están ahí. Pues, quienes recurren a esas plataformas y están familiarizados los conocerán, pero incluso ellas publican, creo que en inglés, o sea, no les interesa tampoco tanto como desarrollarse o darse a conocer aquí en México. Eso dificulta también decir, mira, sí hay cosas nuevas porque ya están un poco, se mimetizan con otras propuestas en estas plataformas. Tú lo ves y probablemente es de un autor mexicano, pero crees que es de un autor de otro país porque ni está en español ni tienen una estética que te remita a la historieta mexicana, si es que alguna vez la historieta mexicana tuvo una estética, porque también es muy diferente cómo dibujan ahora que cómo dibujaban en la época de los 40, 30, o como lo que se hacía en los 80 con Fantomas, Editorial Novaro y todo esto. Ahorita tengo una novela, los bocetos, los guión gráfico o escaleta visual del primer capítulo de una novela gráfica que salió a raíz del curso que tuve con Anabel. También tengo ya varias historias cortas, sueltas, que quisiera pues reunir en un solo tomo y ver si se pueden publicar. Y una pequeña colaboración con Anabel Chino. Eso sería por el momento lo que tengo, que va a llevar algo de tiempo. Espero que poderlo terminar. Mi trabajo se puede ver tengo un blog en WordPress, que el blog se llama evaristorietas.wordpress.com. Solamente con poner en el buscador Evaristorietas va a salir, es lo más probable. Tengo un perfil en DeviantArt, aunque bueno, en DeviantArt no todo se ve porque apenas que tengas tú una cuenta lo puedes ver, pero también está ahí y es igual, es Evaristo Lugo Tobar, todo pegado. Así pueden ver el perfil. ¿En qué otro lugar? Pues en de Fanzine Parasitosis, algunas cosas cortas, historias cortas se han publicado ahí y ahí también se pueden ver. Algunas portadas que he hecho para el fanzine también están ahí. Y pues fuera de ahí está, ahorita en Librería Navegantes está a la venta las publicaciones que tengo. Un tiempo estuvieron en otra, también
en la colección de fanzines del Museo del Chopo están los 2 primeros números del fanzine Extorbo. No sé, ya no he ido, no sé si todavía los tengan en exhibición o tengas que ir directo a la fanzinoteca, pero ahí en la fanzinoteca hay trabajo que yo hice. Y bueno, los 2 tomos, tomo 2, tomo 3 de La Devoradora, ahí también colaboré con Pablo y Javier, Coyote y Verumen, y creo que es todo, los lugares donde podrían encontrar algo. Sí, eso ya que lo mencionas, nosotros, una de mis intenciones aquí en Culiacán era hacer algo así, un círculo de lectura de historieta, pero es muy difícil. Bueno, al menos aquí a mí me ha resultado muy difícil, incluso entre las personas que tienen gusto por el cómic, reunirlos. Y bueno, estoy hablando antes de la pandemia, no, ahora pues con mayor razón, pero siempre me encontré como que es muy difícil reunir a las personas. No sé por qué, pero lo intenté, incluso con el fanzine nos reuníamos al principio y después tal vez sea la forma de ser de las personas que se dedican a eso, tal vez son muy introvertidos, pero a mí sí me pareció muy difícil mantener un grupo de personas. Siempre como que se empieza a deshacer el grupo en cuanto pasa un tiempo. No sé a qué se deba, pero sí, esa idea de los círculos de lectura sí me parece muy buena y ojalá algún día quien se pudiera lograr algo así. Pues, no sé, agradecer a las personas que estuvieron presentes aquí. No alcanzo a ver como mi computadora, no sé qué le pasó, estoy en el celular. Entonces, no sé quiénes se conectaron, pero agradecer a las personas que se conectaron y agradecerte a ti por la invitación y pues invitarlos a que si pueden checar ahí Fanzine Parasitosis o si alguna persona que esté aquí viendo el video hace cómic o algo y quiere publicarlo en el fanzine, pues lo invitamos. Todos son libres de participar.